Bueno, pues muchísimas gracias antes que nada por contar conmigo en el día de hoy para esta pequeña charla. Yo la verdad que soy de los que me enrollo muchísimo cuando hablo y si pudiera estar aquí pues 3, 4 horas intentando que aprendieran algo, pues desde luego por falta de charlatanería no iba a ser. Espero que bueno, no me consideréis cuando acabe esta pequeña reunión, ¿no?, de charlatán, sino de alguien que por lo menos os ha podido introducir en el maravilloso punto del MLOps, en este caso, que es a lo que me dedico yo principalmente en Innovasur. Por dar un pequeño background de quién soy yo, ¿no? Al final me pongo delante de ustedes pues con poquitas credenciales, porque al final la mayoría no me conoceréis, los que sí, bueno, porque trabajamos mano a mano. Pero bueno, yo soy natural de Gran Canaria, soy canario, estudié en la Universidad de Las Palmas Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas. Tras esa pequeña experiencia de 5 años y muchísimas horas haciendo un maldito doble grado en la universidad que tampoco me aportó mucho, pensé, bueno, ahora en la empresa, ¿de qué modo puedo sacarle partido a todo esto? Y bueno, en la informática, en la empresa, la informática es yo creo que la herramienta fundamental que existe hoy en día para sacar dinero a la gente. Las soluciones que existen en cualquier materia de servicios con los que convivimos en el día a día son fundamentales para desde realizar un estudio de mercado hasta, al fin y al cabo, dotar o proveer de cualquier servicio en cualquier ámbito de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestro ocio, nuestro entretenimiento, nuestra formación, la forma que tenemos de relacionarnos con la comida, que hoy en día pues prácticamente tenemos un servicio web para casi todo, ¿no? En este sentido, la empresa tiene un problema fundamental muy grande y es que el tratamiento que hace de sus datos pues muchas veces es un poco vasto a grandes rasgos, intentan extraer tendencias, conocimientos muy al alza de cosas que ven muy evidentes, por así decir, pero no se centran en aquellas cositas concretas que sí que pueden suponer a nivel financiero un improvement grande dentro del día a día de la empresa, ¿no? Pues bueno, estudié un máster de ciencia de datos con el fin de poder poner en común ese conocimiento que tenía en 2 ámbitos, en la informática y en la empresa, y a partir de ahí empecé a trabajar en la Universidad de Granada en un proyecto que no tenía mucho que ver con la idea principalmente que tenía, estaba más enfocado al análisis de imagen basándome en inteligencia artificial, lo que se conoce como visión por computador, que hoy en día pues conocemos tantísimas soluciones que están en el orden del día y básicamente ya incluso convivimos con ellas, más después del boom de estos últimos años de la inteligencia artificial y de cómo ha acabado nuestras vidas. Y desde hace 2 añitos trabajo en Innovasur. Ahora me han dado el carguito, la responsabilidad, por así decir, de ser el responsable de inteligencia artificial, porque han visto que puede ser a medio plazo, a largo plazo, un área de negocio muy importante, una línea estratégica, desde luego, para la empresa. Y dentro del sector TIC, yo creo que todas las empresas se están intentando de un modo u otro posicionar para tener una gran parte del pastel. En ese sentido, yo lo que voy a enseñaros es cómo poder diseñar un pequeño flujo de Machine Learning de inicio hasta fin, pasando por todas las etapas que yo creo que son fundamentales para conseguir una solución de un sistema de inteligencia artificial que sea robusto, que tenga todas las consideraciones a nivel de diseño que pueden ser propias de cualquier otra solución software, llevado en este caso a la inteligencia artificial. Y luego teniendo en cuenta pues las variables que hoy en día tienen mucha cabida dentro del desarrollo del software, dentro de lo que es el mantenimiento de dichas soluciones, de dicho software, que es la integración y el desarrollo continuo, que parece que dentro del Machine Learning no existen, porque son soluciones que se crean, se ponen a funcionar y pueden ir bien o pueden ir mal, pero realmente veremos que sí que existen muchas soluciones y muchas soluciones que ya conocemos son perfectamente aplicables al Machine Learning. En ese sentido, pues la definición que tenemos aquí en pantalla define un poco cómo viene a considerarse el Machine Learning Ops hoy en día. Yo, la verdad que particularmente me gusta de algún modo dividir la cantidad de tareas que hay a la hora de desarrollar un sistema de inteligencia artificial en 3 tareas fundamentales: las tareas relacionadas con datos, aquellas que tienen más que ver con el entrenamiento y la validación del modelo, y luego ya en la etapa de despliegue y puesta en producción, pues esas últimas tareas, como comentaba, tanto de despliegue como luego de retroalimentación del modelo, de desarrollo y de integración continua. Bueno, voy a sentarme para meterme un poco en faena, porque
idea de este taller es que sirva un poquito también, bueno, charla taller, yo lo he definido ahí tiene una tipología un poco un tanto intermedia, por así decir, porque quiero abordar muchas de estas herramientas que vemos en pantalla desde la experiencia y hacer una pequeña introducción para que veáis el potencial que realmente tienen todas estas herramientas, ¿vale? Dentro de lo que se conoce hoy en día como MLOps incluimos una diversidad de herramientas y de servicios bestiales, muchos de ellos que pueden estar alojados en nuestros servidores, soluciones que se encuentren dentro de nuestros servidores y que las cuales obviamente tengamos nosotros el poder desde que la instalamos hasta que la utilizamos y los datos obviamente queden dentro de nuestro dominio. Muchas otras soluciones que directamente se proveen como soluciones como servicio, software como servicio, que son provistos directamente por grandes proveedores de información y de cómputo como los que conocemos, como Amazon, Microsoft, Google en sus distintos servicios orientados al Machine Learning. Este es un esquema principal, así a grandes rasgos, y podríamos incluir muchas más herramientas, donde podemos pues, ubicar dentro de estos tres pilares fundamentales, el data, el entrenamiento, la evaluación y el despliegue, que definí yo previamente, pues cómo hay subtareas ya específicas dentro de cada uno de esos pilares a fin de intentar conseguir tener un flujo lo más robusto posible y de algún modo controlado en todas esas posibles variables en las que nuestro sistema pudiera fallar, y encontramos cosas como desde el dato, el versionado de los conjuntos de datos, el etiquetado de los datos, que al final es conseguir de algún modo, ¿no?, todos esos datos en crudo que tenemos, pues darle un valor para que nuestros algoritmos sean capaces de entrenar y converger en un punto en el que sean capaces de considerar situaciones del día a día como conocimiento que tienen a fin de automatizar algunas de las tareas que nosotros queramos implementar con nuestro sistema de inteligencia artificial, ¿no? Pues siguiendo esta línea pues encontramos muchísimas subtareas que podemos definir dentro de estos tres pilares. No me voy a detener en todas porque obviamente no tenemos tiempo. Y realmente pues la charla esta, y voy a meterle un poquito más de caña porque si no me enrollo muchísimo, pues va a ir pues, en establecer aquellas tareas que yo considero principales dentro de un flujo de MLOps y darle nombre y apellido a aquellos servicios que hoy en día son punteros en el estado de la industria. Aquellos servicios que utilizan en mayor medida las empresas que se dedican a esto y aquellos servicios en los que si nos queremos adentrar dentro de este mundo igual sería interesante que le echáramos un ojillo o que por lo menos supiéramos que existen para tener un buen conjunto de buenas prácticas que nos permitieran ser en un futuro, en caso de que desarrollemos nuestro perfil en esta línea, pues Machine Learning Engineers con todas las letras de la palabra y poder desarrollar nuestro perfil en este mundo si es lo que queremos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el meme este define un poco cómo es la situación para los que nos dedicamos a esto y es que, claro, es muy fancy poner MLOps, es maravilloso, vamos a establecer pues cuáles son todas las tareas que tenemos que tener en cuenta, tal, y existen servicios para todo, vamos a obviamente tener buenísimas prácticas, vamos a meternos en ello. Y a la hora de la verdad ves que son 40.000 cosas, distintas consideraciones que dices, oye, yo con lo que estoy haciendo a mi nivel está bien, no me voy a meter en tanta faena porque para esto necesitaríamos a lo mejor un equipo de 30 personas y no es el caso. Así que ahí igual no nos enrollamos tanto. Así que mi idea principal es centrarnos en lo fundamental, ir a aquellas tareas específicas que son un valor diferenciador para conseguir que nuestras soluciones de un modo u otro consigan tener ese valor añadido que nos consiga ser punteros en nuestro sector, ¿vale? Vale, en primer lugar, tratando el punto de los datos, el primero de nuestros pilares, ¿no?, dentro de esta triple definición que planteaba antes. El MLOps centrado en los datos se centra más bien en la integración y la automatización del ciclo del aprendizaje automático y cuando se refiere a los datos aborda aspectos más bien centrados al etiquetado, el versionado de esos datos que podemos tener, ¿no?, en las distintas versiones que hemos utilizado dentro de todos nuestros experimentos, tener una garantía de que los datos son de calidad, que eso lo tenemos que confirmar y hoy en día con el nuevo reglamento que viene de la Unión Europea van a venir a las empresas y van a ser tajantes de tus datos tienen que estar libres de sesgos, tienen que ser equitativos, tienen que considerar si son datos biométricos a todas las posibles razas que existan, todas las posibles situaciones, distinciones de género dentro de la diversidad que pueda existir, para que no genere ningún tipo de segregación y nuestro algoritmo de alguna forma no sea injusto con todas esas minorías, ¿no? Pues el MLOps dentro de los datos se encarga de realizar todo ese tipo de cuestiones que garanticen la calidad de los conjuntos de datos.
En primer lugar, y dentro del etiquetado de datos, pues al final, así como nosotros educamos cuando tenemos a un chaval, bueno, a mí no me ha tocado todavía, ¿no? Pero el proceso de educar a un niño es muy parecido al de educar a una inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial quiere nombrar lo que rodea. Para poderlo nombrar tenemos que haberle preestablecido un nombre a esos datos. Recibimos cantidad de inputs dentro de los sistemas que hoy en día tenemos liberados por ahí recogiendo datos como cámaras que encontramos en la calle, o nosotros mismos si realizamos una tarea de visión artificial sobre toda nuestra galería a lo mejor de fotos, ¿no? Pues tenemos ahí inmensidad de datos que podemos de algún modo introducir a nuestro sistema si es que queremos automatizar alguna tarea. Pues claro, tenemos que darle nombre a esos datos, nombre y apellido, ¿no? Y dependiendo de la tarea, se le asignará en un formato o en otro. En primer lugar, vamos a nombrar pues esas tres primeras soluciones que nos tendrían que venir a la mente cuando habláramos del etiquetado de datos. En primer lugar está el gigante tecnológico Amazon, que aquí pues, dispone de una herramienta que la verdad que es maravillosa, el SageMaker Ground Through, que básicamente provee una suite impresionante de herramientas en las que tengas vídeo, tengas audio, quieras hacer una tarea generativa de texto, que hoy en día está tan de moda con ChatGPT y todas las alternativas que tenemos en ese ámbito, ¿no? Pues aquí tenemos total flexibilidad para etiquetar el tipo de datos que queramos. La única pega que yo le veo es que, como cualquier software como servicio, tiene un coste asociado por uso. En el caso de Amazon sí que es verdad que nos permiten etiquetar en torno a 500 objetos al mes, pero los que sabemos de qué va este rollo, tú si quieres entrenar un algoritmo con todas las de la ley, incluir toda esta diversidad de datos que comentaba antes, 500 objetos se nos va a quedar cortísimo y no es nada, o sea, es una minucia. Así que nos va a tocar pagar por caja de una forma bastante notoria además, porque el simple hecho de usar su servicio, ya comento que a lo mejor cada fotito que queremos etiquetar, en caso de que queramos hacer un sistema de detección de lo que sea, pues a lo mejor se nos está yendo 10 céntimos en una imagen. Claro, si lo queremos escalar a un sistema de visión artificial que necesita 50.000 imágenes para ser medianamente efectivo, se nos ha ido todo el presupuesto de la empresa y para esta solución, más si es una solución que está en laboratorio, que no sabemos si va a funcionar o no, ¿no? En principio. Luego tiene una cosa muy curiosa y que es muy interesante, es el Amazon Mechanical Turk, que es un conjunto de herramientas que dotan a que intervengan terceros actores que participen etiquetando datos con Amazon como intermediario. Es decir, tú a lo mejor provees de un conjunto de datos etiquetados y Amazon, pues con la cantidad de gente que tiene trabajando para ello, te dice, pues mira, te voy a pagar por cada imagen que etiquetes tanto. Al final, el dinero que tú pagarías por etiquetar manualmente antes te lo estás ahorrando, pagas un poquito más, pero a nivel de tiempo te ahorras todo eso. La única pega que yo le veo a nivel ético es que aquí suelen intervenir personas más bien de Oriente Medio, Oriente Lejano, y Amazon no es muy ética en cuanto a su selección de etiquetadores, por así decir. Así que hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo si nuestra empresa tiene un poco de responsabilidad social corporativa, o si queremos hacer las cosas bien, porque son un poco marroneros en este sentido. Yo no me fiaba mucho de ello, ¿vale? El siguiente de interés, que es la solución, bueno, aquí he puesto un sellito para las cosas que veamos que son open source, pues que lo sepan, porque yo soy también de los partidarios de utilizar primero lo que esté mantenido por la comunidad, y si podemos no pasar por caja para estar pagando a alguien que se está nutriendo directamente de algo que ya existe, pues vamos a la comunidad, que vamos a aportar más y que ahí se nos queda, se va a quedar también nuestro esfuerzo, incluso si en algún momento queremos participar activamente en el desarrollo de esas soluciones, ¿no? En este caso, el Label Studio funciona muy bien y está pensado para etiquetar datos pues, de texto, de audio, de vídeo. La verdad que es una maravilla. Yo tengo instalada un ejemplo. A ver, precisamente aquí no lo tengo. Espérate, aquí está. Aquí está, vale, sí. No sé si se ve la escena. Espérate, a ver. Opa. Tengo una instancia instalada aquí. No sé cómo se pone una pestaña nueva en Safari. Yo es que no lo uso para nada. A la derecha tiene la... Ahí lo tengo. En este caso era... sí, está en el... Sí. Aquí lo tengo. Vale. Sí, me da igual. Pues bueno. Aquí, si quisiéramos etiquetar datos, pues sería tan simple como establecer cuál es el proyecto para el cual queremos etiquetar datos, qué queremos hacer. A lo mejor queremos detectar ratones, ¿vale? Vamos a detectar ratones.
porque sí, porque nos interesa. Y porque tengo aquí un pequeño conjunto de datos que puse antes para tener como prueba para no tener que estar descargando imágenes. Así que era un poco interesado en detectar ratones, la verdad. Bueno, tenemos aquí, opa, es que como lo tengo solapado, aquí está, aquí lo tendríamos, vale, label of task, con tu setup, vale. Y aquí podemos establecer de entre todas las templates, todas las plantillas que tiene el Label Studio, la tarea que queremos realizar y el tipo de formato de salida de los datos que vamos a generar, ¿vale? Aquí hay, vamos, todas las tareas que podamos imaginar. O sea, hay cosas de visión por computador que para segmentar la imagen, para detectar con cuadritos, que es la tarea clásica de detectar objetos dentro de una imagen, que hay de todo, clasificación de imágenes. En cuanto a procesamiento de lenguaje natural, pues resúmenes, traducción, respuesta, tema de cómo se estructura, los textos que le pasa, tema de audio to speech, o sea, traducción entre audio y texto, ¿no? También IAs conversacionales, hay de todo, vamos, vídeo, es una maravilla, la verdad, esta IA generativa, bueno, que hoy en día es la que está más al pie del cañón, ¿no? Bueno, en nuestro caso, estamos haciendo la tarea, por ejemplo, de detectar objetos. Aquí pondríamos las etiquetas que tuviéramos, por ejemplo, ratón, opa, es que va con un poco de lag, ok, animal, y aquí tenemos ratón de PC. Opa. Vale, esto ya lo tenemos aquí y ya lo tenemos hecho, así que podríamos ir a tal, a detectar ratones y podríamos ir a Label Task y podríamos coger, opa, que no sé por qué no aparece. A ver, es que... Ah, vale, efectivamente. Aquí está. Aquí estamos. Aquí estaría. Vale, es porque no lo había guardado. Ratón animal, ratón PC, y habría que darle aquí a añadir. Que muchas veces las interfaces drag and drop, que son las más simples, son las que a uno se le escapa. Y aquí estaría. Y ahora nosotros, si quisiéramos anotar, pues sería tan simple como tenemos aquí pues, un ratón animal, un racata, y ya lo tenemos aquí pillado. Sandy. Y dentro de todo nuestro conjunto de imágenes, a cada imagen que fuéramos etiquetando, no sé si le di a guardar directamente, tenía que darle a la siguiente, bueno, ya está. El concepto básicamente es seguir etiquetando una a una a fin de tener un conjunto de datos etiquetados, obviamente teniendo las consideraciones previas de si vas a detectar ratones, pues tienes que tener ratones en todas las situaciones, un ratón metiéndose por el agujerito típico, el ratón corriendo por el pasillo, el ratón en su entorno natural, el ratón comiendo, para que el dataset de algún modo u otro tuviera los menos secos posible, ¿vale? Luego, en cuanto a tareas de visión por computador, el servicio más importante dentro de la técnica es posiblemente el CVAT, que sus siglas significan básicamente Computer Vision Annotation Tool, y es una herramienta centrada exclusivamente en tareas de visión por computador, y podríamos decir que es el más puntero porque integra alguna alternativa de automatización a la hora de hacer el etiquetado que nos permita ahorrarnos muchísimo tiempo. No sé si alguno ha escuchado de la herramienta de Meta de Segment Anything Model, con el cual puedes segmentar cualquier región de la pantalla a fin de que el algoritmo nos diga directamente qué regiones de la pantalla semánticamente son distintas. Es decir, si tú tienes una imagen de esta sala y pudiéramos seleccionar una columna, le detectaría directamente cuál es el contorno de la columna y la columna en su conjunto, ¿no? Así como si seleccionáramos la mesa, pues se seleccionaría la mesa. Vale, pues justamente esto necesita Chrome. Maravilla del directo. Vale, vamos a pasarle el Chrome para acá. Y encima ya lo teníamos aquí, así que eso que nos hemos ahorrado. Vale, pues vale. Pues por ejemplo, si quisiéramos hacer una tarea de detección de corales, por llevarlo al caso de detección nuevamente, o de segmentación de corales, tendríamos
la posibilidad de aplicar métodos novedosos que existen dentro de la técnica para automatizar este etiquetado y que no sea tan engorroso, ¿vale? Aquí depende un poquito de cómo venga la conexión, porque obviamente esto se está ejecutando en una máquina que sí que tiene un soporte GPU para poder realizar todo este tipo de tareas. Y además estamos aquí con internet móvil, pero bueno, que debería cargar y podría poderlo mostrar si no me deja esto en mal lugar. El maravilloso mundo del etiquetado semiautomático, que la verdad que nos ahorra muchísimo tiempo porque es la diferencia de tener una persona exclusivamente punto a punto delimitando los objetos de dónde están a dónde están, a directamente dar un clic y decir, vale, apruebo que aquí hay esto, apruebo que aquí hay lo otro, aquí está esto, aquí está lo otro, y automáticamente te detecta todo. Y la verdad que es una maravilla. El connecting es connecting de verdad, ¿eh? O sea, esto algo está haciendo, eso seguro. A ver, ahora parece que sí. Ha querido arrancar. Bueno. O miento, ¿no? A ver. No se nos han acabado los datos, ¿no? Seguimos teniendo, ¿no? El dueño del móvil no lo sé. ¿Quién es el dueño del móvil? Yo. Vale. Debería, pero no veo progreso. O sea, lo que pasa es que fue una buena cobertura, ¿sabes? Ya. A ver. Está bien. Bueno, vamos a dejarlo por aquí que cargue y ahora volvemos Vale. a ello en caso de que voy comprobando lo que hace el tiempo. Mira, aquí carga. Qué maravilla. Pero si esto ya lo había puesto. Opa. Vale. A ver si... Bueno, pues ya hemos dicho que Safari no podía. No voy a insistir yo. Bueno, lo dejamos ahí, ahora dentro de un ratillo, en caso de que cargue lo ponemos, ¿vale? Porque si no, no vamos a estar tampoco bloqueándonos por esto. Lo siguiente, dentro de nuestro etiquetado de datos, una vez que tenemos un conjunto de datos ya que nosotros creemos que es una buena base para empezar a construir nuestro modelo, lo siguiente sería tener un registro de los cambios que vamos haciendo en esos datos para, obviamente, si tenemos algún to-do pendiente de... Hemos considerado fotos de todos estos tipos de ratones, pero es que hay una raza de ratón que es gradualmente opuesta y cuando nuestro algoritmo vaya a detectarlo, no lo va a pillar ni de coña. Vale, pues ya tienes una tarea que puedes introducir dentro de tu versionado de datos para que llegue un nuevo colaborador dentro de tu equipo o tú mismo en otro momento y puedas tener después una versión más actualizada con la que puedas hacer un nuevo experimento. Además sepas que ese experimento está basado en una nueva versión de esos datos y tengas una trazabilidad inmediata entre el modelo, los datos y todo lo que hay entre medias para saber que tu modelo atienda a un conjunto de datos más completo, ¿vale? En ese sentido, aquí el puntero es el DVZ, Data Versioning Control, su propio nombre ya es todo lo que necesitamos saber de él. Al final no deja más que ser un Git para los datos, la forma de actuar es similar, pero no sustituye en ningún caso al Git, ¿vale? El objetivo principal del DVC es funcionar como una versión de datos dentro de tu repositorio de Git, de modo que nosotros en el repositorio de Git no vamos a tener directamente el dato alojado en sí, no vamos a tener las imágenes de los ratones dentro de nuestro repositorio de Machine Learning del algoritmo que se dedica a ello, sino que vamos a tener un puntero que referencia a el servidor o el lugar en la nube o a nuestro repositorio local donde se encuentren los datos. Esto no deja de ser más que un resumen de todos esos datos de forma que es capaz de caracterizar en qué estado se encuentran los datos, pero no son los datos en sí, es solo una referencia, ¿vale? Una referencia que tenemos que alojar dentro de nuestro repositorio, pero no son los datos en ningún caso, ¿vale? Luego mostramos un ejemplillo más concreto. Luego tenemos, que todos lo conoceremos seguro, el Git Large File System. Al final, la extensión de Git a tener precisamente algo similar a lo que plantea Data Versioning Control, una referencia a los datos que son muy pesados, que pesan más de 100 megas en el caso de GitHub, de que tengamos una cuenta community, en el caso de que tengamos un GitLab corporativo en el que estamos limitados a tener como máximo ficheros de 300 megas, pues obviamente podemos hacer también una referencia con Git LFS y podemos pues incluir todos nuestros datos ahí. También hay que tener en cuenta de que a mayor cantidad de datos, igual que ocurre con Git de manera habitual, un mayor tracking de ficheros implica una mayor ineficiencia a la hora de hacer algún tipo de tarea
colaborativas o tareas tan simples como descargar nuestro control de versiones en un momento determinado. Así que tenemos que intentar, en la medida de lo posible, pues incluimos datos que sean datos grandes, agrupados en ficheros zip y que no dificulten, en este caso, el tracking del resto de código que a lo mejor podemos utilizar para el entrenamiento de nuestros modelos. Ya por último tenemos Pachyderm, que es una alternativa de pago, que la verdad que la versión community que tiene está muy apañada. Tiene muchísimas funcionalidades adicionales como tener pipelines de validación, es decir, nosotros tenemos un conjunto de datos, lo incrementamos con nuevos datos como habíamos comentado antes, pero queremos saber cómo de efectivo es ese incremento de datos. ¿Qué podemos hacer con Pachyderm? Tener un pequeño algoritmito que coja los datos que teníamos inicialmente y diga, con esto consigues un 70% de precisión. Perfecto. Añades más datos. Pues mira, ahora con esto tienes un 85%, ya tienes una medida de calidad del dato, con un modelo real, que obviamente no va a ser tu modelo definitivo, pero es un modelo parcial que te permite saber cómo de completo son tus datos. Pues todo esto se consigue, al igual que con GitHub Actions, con GitLab CI/CD, pues tener pipelines que permitan automatizar todo esto, ¿vale? Tengo un ejemplillo que voy a mostrarles aquí, para que quien quisiera ver código. ¡Ay, mira! Tenemos ya el etiquetado, ¡qué maravilla! Hemos triunfado. Pues miren, lo que comentaba precisamente antes es que con herramientas aquí de magia, como Segment Anything, podemos, sin ningún tipo de problema, coger y decir, pues mira, aquí tenemos un pececillo, vamos a delimitarlo, ¡epa! Un toque. Esto está pensando, obviamente esto está remotamente con la conexión que tenemos, por eso igual le cuesta un poquillo, pero tendríamos... A ver. ¿Tendremos? No, pues no tendremos. ¡Qué maravilla! Pues nada, esto es lo de la conectividad. ¡Epa! Ahora sí. Bueno, ahora has inventado dos que precisamente no querías inventar, pero bueno, ya está. Podemos deshacer un do o directamente copiar. No, es que está como que se ha quedado medio pillado, reacciona. Bueno, podemos segmentar pues directamente el contorno de todo el pez e incluirlo dentro de una etiqueta directamente, teniendo que darle un clic y ya está, ya lo tenemos. Esto es una maravilla porque si quisiéramos poner el pez, pero si luego queremos poner el coral de atrás, pues podemos incluir el coral de atrás. Vamos a eliminar este punto y vamos a eliminar este punto. Por ejemplo, aquí podemos incluir solo este coral. Si quisiéramos incluir el coral este que se encuentra aquí detrás, pues ya está, ya lo tenemos. Ya lo tenemos entero para poderlo etiquetar tan fácil como mostramos aquí, ¿no? Y si quisiéramos hacer pues lo mismo, pues nada, va un poco petadete, así que, pero bueno, yo creo que más o menos es descriptivo de cómo funciona, y obviamente esto está pensado para correrlo de manera un poco local con la misma red, porque la transferencia de datos, sobre todo del modelo, es bastante pesada. Además un modelo es un transformer hecho por la gente de Meta, y esta gente no escatima en recursos y en tamaño de sus modelos porque tiene fuerza de cálculo suficiente para todo ello, ¿no? Bueno, volviendo a Pachyderm, aquí vamos a mostrar un ejemplillo en código, vale. Voy a hacer así para poder ver lo que estamos viendo, ¿vale? La idea principal, por ejemplo, en caso de que tuviéramos un problema en el que tenemos que predecir cuáles son los precios de la vivienda en una determinada región, que es el problema con el que todos los científicos de datos, cuando se introducen en este mundo, empiezan a jugar. Es un dataset público que se estimó hace no sé cuántos años en Boston y que tiene 3 variables principales y una cuarta variable que hay que predecir, ¿vale? Las variables que tienen son el número de habitaciones que tiene la vivienda a la cual quieres estimar el precio que tiene, ¿vale? Luego, una medida del estatus socioeconómico de la gente viviendo en el área. Es decir, será más alta o más baja dependiendo de si tienes más poder o menos poder de adquisición, ¿no? Y luego, otra medida de saber el poder socioeconómico es saber cómo buena es la educación en determinadas zonas de una ciudad. Y aquí tienes un ratio de profesores por alumno en una determinada población. En este caso son en distintas regiones de Boston, ¿no? El dataset de Boston en su conjunto, ¿vale? Con estas 3 variables principales tienes una variable dependiente que es el valor medio de las viviendas en miles de dólares, ¿vale? Esto es lo que hay que estimar, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Pues en esta región hay de media 6 y pico habitaciones. El estatus económico es este. Y hay 17,8, pues serán profesores a lo mejor por cada 1000 alumnos o 100 alumnos. La verdad que no estima cuánto es, porque realmente lo que nos interesa es que sea una medida relativa aplicada a todo el dataset, y no nos interesa tampoco saber concretamente qué es lo que viene a decir. Vale.
¿Qué nos permite Pachyderm? Pues si nosotros tenemos nuestro script con el que entrenamos nuestro algoritmo, que es este, que lo que hace es cargar los datos, aquí creas un plot para visualizar los datos una vez que has entrenado y validado tu algoritmo, esto es para crear una matriz de correlación que es para ver la importancia de las distintas variables, esto es más bien divagar sobre algo que no es tan importante para lo que nos ocupa, y aquí tenemos la función para entrenar nuestro modelo. Y básicamente aquí pues tienes un random forest, que es uno de los algoritmos así de... ¿Perdón? ¿Hago zoom? Sí, hago zoom. Opa, mejor. Vale. Pues uno de los mejores algoritmos que tenemos hoy en día, sin contar con las redes neuronales para realizar tareas, sobre todo en datos tabulares como los que tenemos aquí. Y bueno, aquí el script con el que inicializamos ese entrenamiento, iteramos sobre los datos, creamos la estructura de datos, entrenamos el algoritmo y como resultado pues tenemos las métricas que hemos obtenido y la calidad que tiene ese modelo para poder predecir nuevos casos en los que pongamos las variables de la región en la que queremos valorar el precio de la vivienda y veamos su precio final, ¿no? Pues vale. Pachyderm nos permite poder establecer cómo o cuál es nuestro dataset, que tendríamos un dataset que es housing data, data de las viviendas, ¿no? Y tendríamos la opción a definir un pipeline en la que podamos entrenar este algoritmo pasándole los datos y tener una salida que nos permita demostrar la calidad de nuestros datos utilizando este algoritmo de regresión que tenemos por aquí, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Aquí vamos a poner un ejemplo muy... vamos a poner el preview para que se vea muy bonito. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué? Porque si entrenamos utilizando los datos que tenemos inicialmente en nuestro algoritmo y obtenemos pues, estas métricas que, bueno, igual no interesa mucho por el tiempo que tenemos que contemplarlas, pero bueno, aquí es donde mejor podemos ver cómo se comporta el algoritmo, ¿vale? Aquí vemos que cuando llega al 1 es que clasifica perfectamente, ¿vale? Aquí estamos evaluando cómo de bien clasifica nuestro algoritmo con los datos que le hemos dado para entrenar. Obviamente, si le damos los datos para entrenar y evaluamos sobre los propios datos, lo más seguro es que el algoritmo atine al 100% porque le está dando los mismos datos con los que entrena. Y sin embargo, aquí le está dando los datos de la validación, que son datos que el algoritmo no ha visto, ¿vale? Y estos son los datos que nos sirven para demostrar que cuando le demos un ejemplo nuevo al algoritmo, cómo va a ir, de mejor o de peor, ¿no? Bueno, pues aquí sabemos que esto llega en torno al 80%, bueno, un poco menos del 80% en su mejor etapa. Vale. Nosotros, una vez que hemos creado nuestro repositorio de datos, que se hace pues, con esta línea de comando utilizando Pachyderm, ¿vale? Creamos el pipeline que nos permite comprobar y realizar un entrenamiento para un modelo, como hemos visto anteriormente, utilizando el script este en cuestión, y somos capaces ya de obtener pues, una medida de precisión como la que hemos visto anteriormente, y añadimos, a ver, en este caso, nuevos datos. Bueno, estos son los datos originales con los que se han entrenado y esto es cómo funciona, ¿no? Pero si añadimos posteriormente nuevos datos, hacemos una actualización del dataset e incluimos nuevos ejemplos que permitan que ese conjunto de datos sea aún más robusto, como decíamos antes, si incluimos nuevos ratones en el dataset de detección de ratones, pues una vez que comprobemos la calidad de los datos, vemos como aquí ha mejorado, ya está por encima del 80%. Esto es una métrica que nos sirve para saber que los datos nuevos que hemos introducido de verdad son buenos, son significativos y los vamos a tener de tener en cuenta dentro de nuestro control de versión, ¿vale? Ese es un poco el objetivo principal de Pachyderm y es para lo que se suele utilizar dentro del mundo de la ciencia de datos, ¿vale? Y está bien tenerlo en consideración para nuestros proyectillos. En cuanto a la etapa de entrenamiento, al final el entrenamiento, como comentaba antes, es aprender patrones o relaciones a partir de estos datos. Ya hemos demostrado un pequeño entrenamiento para el caso este de Boston. Para cualquier dataset existen 1000, 2000, 3000 métodos distintos y cualquier día surgen también tropecientos métodos nuevos que muchos de ellos se quedan en nada, pero porque no son aplicables luego realmente a un modelo productivo real. Pero bueno, siguen existiendo para, según nuestro problema, muchísimos modelos distintos, muchísimos mecanismos distintos que podemos utilizar para realizar el entrenamiento de cualquier modelo que pueda ser interesante de Machine Learning, ¿vale? A ver, es que se ha ido esto un poquito, bueno, no pasa nada. Dependiendo de
qué queramos entrenar nosotros, de cuál sea nuestro objetivo dentro de Machine Learning. Como digo, existen muchísimos frameworks distintos, algunos aplicables a lo más conocido hoy en día, que son las redes neuronales convolucionales, como Keras, TensorFlow, PyTorch, algunos que son más bien para Big Data, como son Apache Spark, otros que están más orientados al análisis exploratorio de datos y a crear modelos sencillos, como todo el conjunto de librerías de Tidyverse, algunos que están pensados para más temas estadísticos, como Caret, que está pensado exclusivamente para el lenguaje R. Pues podemos elegir el framework que queramos para la solución que queramos implementar, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez que hemos elegido un framework, por ejemplo, hemos elegido TensorFlow para realizar el detector de ratones que habíamos comentado previamente, ¿no? Tendremos que elegir el lenguaje en el que lo vamos a desarrollar. TensorFlow tiene un wrapper, pues prácticamente para cualquier lenguaje que existe en la actualidad, que tiene un mínimo de comunidad que lo apoye. Python, Haskell, R, Ruby, bueno, que nos podemos liar mucho, ¿no? Una vez que tenemos elegido ese framework y ese lenguaje y ponemos a entrenar nuestro algoritmo, hay que llevar a cabo un control del modelo en el proceso de entrenamiento para saber que el entrenamiento está siendo efectivo, ¿vale? Que el entrenamiento llega a un punto en el que decimos, oye, parece que de aquí podemos sacar algo que merezca la pena y que nuestro método, una vez llevado a un campo productivo real, lo vamos a poder utilizar en un entorno de verdad de despliegue. El más famoso, posiblemente, el servicio más conocido es Weight and Biases, que su contracción es OneDB, como lo conocemos todos, los que nos dedicamos a esto, que tiene dos versiones, una en un SaaS como servicio, ¿no? Que podemos acceder libremente a su web pagando bastante además, porque para la versión corporativa es bastante carita. La versión para mantenerla dentro de nuestro propio servidor, la versión on-premise, pues merece la pena, pero también es cara. No entiendo muy bien el concepto de OneDB a la hora de tarificar, incluso las soluciones que tiene dentro de tu propio servidor, pero bueno, tiene cosas muy buenas como que tiene muchísimas pistas para trazar los experimentos, puedes gestionar el equipo. En caso de que tengas un equipo de Machine Learning importante, estás haciendo un proyecto con otra persona, está bastante bien. Aquí voy a mostrar un ejemplillo, un experimento que hice concretamente para esto en cuanto a detección de personas, que aquí podemos ver cómo con distintos experimentos va viendo la evolución a lo largo de los steps, que son cada una de las etapas de entrenamiento del modelo, y cómo el modelo va mejorando, en este caso, con una métrica que define lo bien que detecta objetos nuestro modelo, ¿vale? Que es la Mean Average Precision, que es una de las métricas que existen dentro de este mundo, que prácticamente para cada problema hay una métrica que valora cómo de bien hace esa tarea, ¿no? Tenemos cosas muy curiosas y es que, bueno, podemos a grandes rasgos ver cuáles son los hiperparámetros que hemos escogido, cuánto tiempo se ha pegado entrenando, cómo deficiente es el modelo. Aquí tenemos muchísimas cosas, información de valor que podríamos pararnos a valorar punto a punto, detalle a detalle. Y tenemos cosas curiosas como la posibilidad incluso, pues, de poder ver cómo de bien detecta personas, pasándonos ejemplos reales y permitiendo, pues, dentro de este panel de control, pues, ver cómo de bien se comporta. Aquí vemos como en entornos altamente concurridos, bueno, aquí es que, claro, hay más personas que otra cosa, en muchos casos de los que ni se ven. Pero bueno, nos creemos que todas estas son personas y que aquí, pues, identifica a todas las personas y las detecta con cierta soltura, ¿no? O sea, hay más o menos, bueno, tenemos cosas como incluso la GPU que ha consumido, cómo deficiente ha sido. Obviamente, si tenemos un experimento que se está cargando los recursos de la empresa, vamos a cortarlo porque no vamos a ningún lado, porque estamos degradando el uso de en caso de que sean nuestros componentes, en caso de que sea una infraestructura como servicio de Google, que hayamos cogido una máquina virtual por ahí, posiblemente nos llevemos una sorpresa luego en la tarificación, ¿no? Así que vamos a tener un poquito de ojo en la trazabilidad de los experimentos. Y OneDB en este sentido, pues, hace esa función muy bien. Y es una herramienta que a cualquiera que quiera entrenar un algoritmo, yo le diría que la incluyera desde un inicio para que pudiera ver cómo van progresando, incluso desde el móvil. Luego, aunque tengas el experimento en casa, puedes ir revisando cómo de bien se está comportando, ¿no? Así que está bastante bien. Tenemos el equivalente en la versión open source, versión pobre, versión para los que nos podemos permitir o para los que nuestra empresa no está del todo implicada en pagar un pastón todos los meses, que MLflow intenta MLflow tener un espectro un poquito más amplio, que no solo trazar los experimentos, sino actuar también como un control
de versión de los modelos, permitiéndonos tener las distintas versiones del modelo a lo largo del tiempo y además disponer de un registro público desde el cual poder descargar nuestro modelo en caso de que lo queramos desplegar donde sea. Es una maravilla porque el hecho de disponer pues, un punto común, un registro único a donde poder tener todas nuestras soluciones, pues es un buen punto de partida para tener tu suite de herramientas de Machine Learning en tu empresa o para tu uso particular o privado. También tengo un ejemplillo por aquí en el cual, pues, esto, aquí por ejemplo, no, voy a enseñar a nivel de código mejor, rápido. Aquí está, vale. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se distribuye un proyecto en MLflow, que el objetivo que tienes es básicamente tener como antes un pipeline de entrenamiento. Vamos a cerrar esto que no vamos a ningún lado. ¿Vale? En este caso es para intentar averiguar la diabetes con una variable de entrada que nosotros le damos al modelo, que será la edad o será, no sé, condiciones del peso, la altura, el estilo de vida. Pues le pasaremos variables independientes que digan que de algún modo van a querer calcular o predecir qué porcentaje tiene una persona de poder padecer diabetes a lo largo de su vida o en un momento concreto, ¿vale? Aquí tenemos tareas como la de descargar los datos de la diabetes, ubicarlos en una tabla, y con MLflow lo que podemos hacer es que en el proceso de entrenamiento, que aquí tenemos el train, el test, tal, poder ir notificando mediante un login interactivo a ese servicio de MLflow de cada uno de los valores que se van originando en cuanto a las distintas métricas de calidad del modelo. Vale, todas estas métricas que hay aquí son métricas de calidad del modelo, menos el alfa, bueno, el alfa no, pero el L1 también, en este caso no, pero bueno, esto es el error mínimo, la suma de los errores mínimos al cuadrado, que es una de las medidas más típicas en estadística para saber cómo de bien ajusta un modelo o cómo de bien predice. El R2, que también es una medida de bondad de ajuste, dice cómo de bien clasifica nuestro modelo. Y bueno, la suma también de los errores pues, nos sirve para determinar si nuestro modelo se equivoca mucho o no, ¿vale? Ejecutando esto, básicamente lo que conseguimos es tener esto de aquí, donde tenemos una ejecución en la cual pues, somos capaces, bueno, no, es que no se ha ejecutado, sino que lo puse aquí en tiempo real para poderlo ejecutar, efectivamente. Sí. Espérate. Se ha quedado pillado, yo no sé dónde coño. Bueno, no sé por qué la pantalla completa esta me está dejando... Bueno, y de dónde está. Pero bueno, en caso de que ejecutáramos, pues sería algo similar a lo que veríamos en el caso del OneDB, donde podríamos ver todas estas variables representadas en un panel de control como he mostrado anteriormente, ¿vale? Y lo veríamos aquí representado. Aquí, por ejemplo, ya teníamos un experimento también de clasificación de personas parecido al otro, donde podemos ver pues, cómo evoluciona a lo largo del tiempo distintas métricas, como las que tenemos aquí. Espérate, es que no veo mucho. Aquí, vale. Podemos saber cómo a lo largo del tiempo, en el proceso de entrenamiento, pues mira, pues hoy está, vamos, saliendo todo maravilloso. A ver, no pasa nada, ChartView. Bueno, aquí se ve. Bueno, podemos ver cómo evoluciona el entrenamiento y es algo similar, pero versión open source. Además, las visualizaciones también son personalizables, por lo que si no queremos pagar nada, queremos apoyar a la comunidad, MLflow para todo lo que tenga que ver con el control de versión de nuestros modelos, también todo el tema de la monitorización de los entrenamientos, que como vemos pues también tiene mucho que aportar esta solución. Luego tenemos otra alternativa que es muy famosa de pago, que es Comet, que está bastante bien porque tiene también una buena integración con equipos, permite establecer roles, trabajos, si quieres definir una tarea para que parte de tu equipo se dedique a etiquetar a lo mejor datos o a entrenar este modelo, este otro, o a dedicarse a solventar algún problema conocido, algún sesgo dentro de tu modelo, pues puedes establecer prioridades, puedes establecer un flujo de trabajo, de tareas, y puedes además desarrollarlas dentro de la propia plataforma. Está bastante bien y la única pega que tiene pues, es que toca pasar por caja también en caso de que queramos implementar una solución ya industrializada, ¿no? ¿Qué pasa? Que dentro de todos los frameworks estos que hemos hablado previamente que
a la hora de solucionar nuestro problema, por ejemplo, de detección de ratones, escogimos TensorFlow, pero podíamos haber escogido Scikit-learn, como hemos visto ahora, para a lo mejor clasificar los precios de las viviendas, ¿no? Pues claro, dependiendo de nuestro problema surge la necesidad de elegir un framework. Hay demasiado framework y el problema principal que tenemos es que si queremos trabajar de uno a otro necesitamos un punto de nexo, algo que nos permita interoperar entre un punto y otro. Porque si no nos convertimos expertos en una tecnología, en otra, y como nos pidan un problema gradualmente opuesto para la que necesita otra tecnología, haces agua por todos lados porque tienes que ponerte a ver tutoriales desde cero prácticamente, y la posibilidad que tienes de transferir el conocimiento previo, sí, tienes una experiencia previa, eres experto en el ámbito, ¿no? Pero aún así estás delegado y estás restringido a la tecnología que utilizas. Para ello tenemos, o necesitábamos, hasta hace mucho tiempo, bueno, un par de años no existía, necesitábamos un estándar que fuera interoperable entre los distintos frameworks de Machine Learning, ¿vale? Y que también estuviera apoyado por la comunidad, porque necesitábamos que conforme salieran nuevos avances, esos avances se referenciaran en ese entorno interoperable y que pudiéramos, si existe un nuevo framework, que fuera compatible con este formato. Y eso existe con ONNX, que es un formato intercambiable de modelos de Machine Learning, que tiene muchas pegas, pero bueno, dentro de un campo tan complejo como este, la verdad que ha sido una maravilla el hecho de que aparezca dentro de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cómo funciona ONNX? En caso de que nos surja un poco la duda y bueno, va a ser muy didáctico, ¿no? Tenemos un problema de regresión, como el que hablábamos antes del precio de la vivienda, o en este caso, mira, en este caso es simple. Tenemos el peso y la altura, cómo se relacionan, ¿vale? Sabemos que el peso y la altura tienen una relación más o menos proporcional. A más que mide, suele pesar más, a no ser que sea un caso excepcional en el que tu índice de masa corporal esté o muy por encima o muy por debajo. Pero bueno, suele haber más o menos una continuidad y una proporcionalidad. Esto no deja más que ser pues, una recta donde sabemos que hay una relación proporcional, ya que este mide más y pesa más, este mide menos y pesa menos, y aquí están todos los puntos intermedios que se distribuyen en esa diagonal que define cuál es la tendencia de peso en personas dependiendo de su altura, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros quisiéramos tener una función que hiciera una regresión lineal como la que tuviéramos ahí, sería tan simple como aplicar la función de la recta, que es esta que tenemos aquí, que es que básicamente tenemos un coeficiente dependiente, que en este caso es la altura, ¿vale? Y luego tendríamos una variable de residuo, como se conoce, bias en inglés, que nos dice básicamente pues, que si esta variable es 0, esta por defecto tiende a por lo menos tener un mínimo sobre el que actúa. En este caso no tiene mucho sentido, porque una persona que mide 0 centímetros no existe, y si midiera 0 centímetros, lo más seguro es que pesara 0 kilos. Pero bueno, hay muchos casos en los que pongamos el precio de la vivienda en Boston, de golpe tenemos el primer metro cuadrado de superficie, y a lo mejor ese primer metro cuadrado ya tiene un valor fijo añadido por el simple hecho de ser una vivienda, por todo lo que acarrea, que a lo mejor ponerle otro metro cuadrado no supone que sea el doble de precio, a lo mejor es menos. Pues esa variable residual que controla todo ese tipo de situaciones, de excepciones, se controla dentro de aquí, ¿vale? Pues en el caso de que quisiéramos definirla con un NN, sería algo tan simple como tener la multiplicación del coeficiente por la variable, en este caso, que es la altura, y se lo sumaríamos a ese residuo con la función de suma, ¿vale? O sea, si lo quisiéramos ver cómo actúa ONNX, cómo hace que sea intercambiable entre un framework y otro, es que consigue crear una representación en forma de grafo del problema que tendríamos con otro framework que tiene una función propia para hacer una regresión lineal, por ejemplo, y conseguimos tener esto en un fichero .onnx que lo podemos migrar a otro framework para el cual habrá la posibilidad de que exista un parser que lo permita convertir al formato nativo de ese framework al que estás importando el dato, ¿no? Al que estás importando el modelo. Vamos, es bastante interesante porque de todos los frameworks que tenemos aquí podemos construir un formato intermedio y decir, vale, he utilizado lo que sea, pero como resultado
en tu laboratorio tiene que salir un modelo ONNX que a la hora de desplegarlo o de ponerlo en producción es lo que vas a utilizar, y que cualquier persona que tenga una CPU, una GPU o tenga un móvil en el que quiere poner tu modelo a andar es de lo que va a tirar, ¿vale? Y no va a necesitar ni tener instalada la dependencia de Keras, ni la de PyTorch, ni ninguna de esas, porque al final es un dolor de cabeza encontrar que estén los wrappers, que estén adaptados a la arquitectura en cuestión, un jaleo, ¿vale? Ya, por última etapa, tenemos el despliegue. Una vez que tenemos este modelo intercambiable, el ONNX, que digo que la verdad que es una maravilla y que nosotros dentro del día a día de nuestra empresa Innovasur, pues es el formato que utilizamos con muy buenos resultados. Además, todas nuestras soluciones de visión por computador tienen el objetivo intermedio de tener ese modelo que permita que se despliegue hoy en día en nuestro caso, componentes NVIDIA, que es básicamente con lo que trabajamos, pero en un futuro, si nos une la necesidad de trabajar con Intel, porque ahora Intel con la gráfica está súper puntera, pues bueno, nos migraríamos a Intel con menos problemas que si no hubiésemos estado trabajando con otra tecnología propietaria, exclusiva de NVIDIA y cerrados exclusivamente a su tecnología, ¿no? ¿Qué pasa ahora con el despliegue? El despliegue, al igual que con cualquier software que ponemos a disposición de nuestros clientes, pues el Machine Learning es similar. Estamos poniendo el modelo en producción para que las terceras personas a las que están ya dirigido ese modelo puedan hacer uso de él, puedan automatizar su tarea o realizar la tarea que quieran con ese modelo dentro de su día a día. El objetivo principal del MLOps aquí es automatizar ese despliegue. Es decir, nosotros en producción hemos conseguido tener una mejor versión de nuestro modelo, lo hemos entrenado con mejores datos que hemos ido reforzando con el tiempo, y ahora la última tapita que nos quedaría es coger ese modelo y ponerlo en producción, y lo mejor es que hay que hacerlo de forma automática para quitarnos la variable humana de tener que tener a alguien constantemente, pues como ya sabemos en cualquier software, pues metiéndose en el servidor del cliente de manera remota, intentando de algún modo lidiar con el error humano, no vayamos a meternos en una carpeta que no toca, para un servicio que no toque. Mejor es automatizarlo con un pipeline que se asegure de que todas esas posibles variables, errores humanos estén de algún modo controlados, ¿no? Vale, en ese sentido existen varias posibilidades de desplegar. La primera, y cuando tenemos un modelito que queremos ver que funcione, lo más fácil, si cualquiera de nosotros en casa entrenamos un modelo con TensorFlow o con Keras, con cualquier ejemplo de los que vamos en la web, y queremos ver si funciona, lo mejor es utilizar en primera instancia Gradio. Gradio es como cualquier otro tipo de aplicación web, aplicación de aplicaciones diría yo, nos provee de una interfaz muy simple en la que nos monta un servidor web, nos permiten poner nuestro modelo en producción y nos da todo lo que necesitamos para que, en caso de que queramos detectar ratones, pues subirle una imagen y que nos salga la imagen con todos los recuadritos de las detecciones de los ratones. En caso de que queramos, yo qué sé, clasificar eventos de ruido porque queremos evaluar a lo mejor cómo dormimos por la noche y tenemos un dataset de ronquidos, de hablando, refunfuñando y de respiraciones, y decimos, pues quiero controlar cómo es mi sueño esta noche, ¿no? Pues le pasas todo tu clip de audio, se lo subes, que tiene tu propio formulario y implementado Gradio, que es una maravilla, y automáticamente pues podemos poner en marcha nuestro modelo para que se muestre la salida, ¿vale? Sí, yo creo que esto es un poco, y bueno, todos nos habremos encontrado con alguna interfaz de Gradio posiblemente, la habremos utilizado con todos estos, repito, modelos que hay hoy en día a nuestra disposición. Aquí sería una interfaz tipo de Gradio con un problema de procesamiento de lenguaje natural, en el que si queremos podemos aquí dibujar algo y aquí nos va a salir lo que estamos supuestamente dibujando, ¿no? Aquí yo qué sé, pues, yo la verdad es que dibujar con el pad pues me vuelvo, no soy muy artista. Así que, hostia, esto no es ni lo que va a decir, ¿eh? Es complicado. Madre mía, espérate. Lo pilla un fan, o sea, ahora mismo está pillando que es un ventilador. Y cago en la leche, espérate. Aquí, y aquí no va a pillar con un humano, ni de coña, ¿no? Así es, una pizza. Una pizza. Bueno. Una cara sonriente, ¿vale? Un 6%. Sí. Igual si le ponemos pelitos aquí, bueno, ya se va a pensar como una piña. Ay, hermano, cara. Madre mía. Oye, tenemos cara, vale. Algo. Vale, pues Gradio nos permite llevar a cabo pues todo este tipo de implementaciones para dárselas pues
a nuestro colega si quiere que queremos que pruebe nuestro modelo, a nuestro jefe en caso de que queramos que, oye, mira que bien funciona mi modelo tal, y no vamos a pedirle obviamente que destine recursos a crear una aplicación a medida para un formulario web, subir, ya existe, ya está implementado, es tan fácil como darle un par de teclitas, levantar el servidor de Gradio, crear esta visualización que se hace con muchos widgets que ya existen y poner nuestro modelo en ONX, podríamos ponerlo perfectamente por detrás para que recoja estos datos de entrada, los procese y nos dé una salida. Y ya está. Y sería algo tan simple como eso. Aquí tenemos muchísimos ejemplos. Aquí, por ejemplo, preguntarle acerca de este texto para responder acerca de alguna pregunta que tenemos aquí, que esta es una de las tareas principales que se usan en procesamiento de lenguaje natural, que es resumen de texto. Esto es pues parece que para eliminar, ¿no?, el fondo de una imagen. Bueno, algo hará, y supongo que en algún momento no lo creemos, porque esta es la típica herramienta que existe por internet, pero en vez de haber creado una web exclusivamente para esto, pues mira, pues tenemos un formulario muy rápido y la verdad que Gradio para poner a andar un modelo va muy bien, así que es muy recomendable, ¿vale? Aquí estamos, seguimos. Vale. Otra de las cosas que interesa cuando tenemos un modelo en producción es saber si el modelo está funcionando bien o está funcionando mal. Muchas veces entrenamos el modelo con datos que tenemos en laboratorio, pero como comenté antes, los datos no suelen estar completos. Siempre suelen tener alguna pega y siempre suele faltar algo característico del dominio de esos datos. Es decir, si estábamos detectando ratones, aquella raza de ratones que comentaba que no habíamos considerado, ¿no? Pues posiblemente, si nosotros instalamos nuestro sistema en un nido, alumbrando o apuntando a un nido de esa raza, sería raro que no detectara ninguno, ¿no? Pues con la monitorización de un modelo en producción, pues podemos detectar todo ese tipo de cuestiones con los mismos algoritmos, con las mismas soluciones, que vimos antes, permitiendo pues saber cuestiones como a lo mejor el rendimiento del modelo en frame por segundo, cuestiones propias cuestiones técnicas propias del hardware del dispositivo donde corre, que obviamente existen muchas otras soluciones como Savix, como Prometheus, que permiten monitorizar de algún modo u otro la realidad, ¿no?, del uso de la temperatura o de muchas cuestiones de características de esos servidores de cómputo. Pues bueno, aquí al final con estos mismos modelos, con estos mismos servicios que diga, podemos monitorizar todos aquellos aspectos que sean de interés de nuestro modelo para saber si está funcionando bien o no. Al final es aplicar lo mismo que vimos previamente. Luego, en cuanto al despliegue, una de las consideraciones a tener en cuenta es con qué hardware contamos para poner a andar los modelos. Si tenemos una CPU, obviamente tiraremos de CPU. En caso de que fuera una GPU, ¿por qué tenemos una GPU NVIDIA? Pues tiraríamos de GPU, ¿no? ONNX, como comentaba previamente, nos permite un poco abstraernos de la arquitectura de cómputo en la que vamos a desplegar nuestro modelo. Si queremos hacerlo en un móvil, si queremos hacerlo en una FPGA, en una NPU que existen hoy en día, que son procesadores dedicados exclusivamente al cálculo de redes neuronales, o en una GPU, una CPU, donde fuera, para ello nos sirve, ¿vale? Así que es muy interesante que tengamos en cuenta que lo primero que tenemos que considerar es dónde lo vamos a desplegar, pero que ONNX sirve como salvador a la hora de decir, vale, si no queremos hacerlo en esta arquitectura y queremos migrarlo ahora a móvil porque quiero hacer una aplicación de mi modelo, pues lo podemos hacer, ¿vale? En ese sentido, NVIDIA tiene un hardware de despliegue, un framework de despliegue que merece mucho la pena, que está pensado pues para todos los dispositivos de los que NVIDIA dispone, que son grandes centros de cálculo, para coches inteligentes, para fábricas en las cuales hay hardware dedicado a la supervisión de procesos industriales. En ese sentido, TensorRT no es necesario, no es un framework que debamos implementar, pero en caso de que tengamos una GPU NVIDIA en nuestra casa, que sepamos que podemos conseguir un incremento, por ejemplo, esto está calculado en una V100, que es una gráfica muy potente, industrial, pero si lo lleváramos a cualquiera de la gama RTX, pues podríamos tener una equivalencia en cuanto al rendimiento de nuestro modelo, consiguiendo, por ejemplo, en este modelo de prueba, que consigue en una V100 305 frames por segundo, conseguir 5700. O sea, estamos aumentando por 150 o 160 el rendimiento de nuestro modelo. Así que es bastante interesante tenerlo en consideración, ¿vale? Que ONNX sirve como intermediario, pero como fin último para optimizar nuestro modelo, siempre cabe decantarse por la arquitectura última que utiliza el fabricante en la que nosotros vamos a desplegar nuestra tecnología, ¿vale?
En ese mismo sentido, y si utilizamos una arquitectura de CPU, existe OpenVINO de Intel, ¿vale? Hace lo mismo exactamente que NVIDIA, pero llevado al caso de CPU. En este caso, pues vemos como con distintas redes pues, neuronales consiguen básicamente incrementar un por 6 el rendimiento, que en el caso de tirar de una CPU no está nada mal. Entiendo que también Intel tiene GPU, yo no suelo utilizarla, la verdad, ni tengo experiencias previas con GPU Intel, pero si alguno se quiere aventurar de aquí a un tiempo a que esto de verdad se haga incluso norma, utilizar Intel en lugar de NVIDIA, cosa que veo poco factible, pero bueno, pudiera ocurrir, pues tenemos este framework que nos permite optimizar nuestros modelos para conseguir unos rendimientos bastante buenos, ¿vale? Y ya por último, en cuanto al desarrollo e integración continua, no podemos decir mucho más que lo que conozcamos en este ámbito si estamos acostumbrados a tener buenas prácticas desde un punto de vista de DevOps, ¿vale? Si conocemos cualquiera de estos tres métodos, GitHub Actions, GitLab en su herramienta CI/CD o Jenkins, tenemos la posibilidad de poder llevar a cabo un despliegue en un flujo que automáticamente se retroalimente, en el caso de nuestro software, de nuevas versiones que vamos dándole al código, en caso de nuestros modelos de Machine Learning, nuevas versiones de código que existan, nuevas versiones de datos que hayamos también provisto a nuestro repositorio de nuestra solución, como habíamos comentado antes, por ejemplo, con el Data Versioning Control, y podemos llevar a cabo pues, una integración continua directamente en los dispositivos en los que queramos desplegar nuestro modelo, ¿vale? Así que en ese sentido yo creo que cualquier experiencia que tengamos desde el punto de vista del DevOps es totalmente transferible a esta etapa ya de integración y que sepamos que tenemos manuales en cualquiera de estas tres plataformas que nos permiten llevar a cabo estos despliegues e integraciones automatizadas con una facilidad bastante notoria, ¿vale? Y bueno, esta era un poco la última pata de la mesa, por así decir. Ya la cuarta, ya la que sustenta todo, es verlo desde un punto de vista en el que todo se integra. Y bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, el repositorio de nuestra solución, donde tendríamos nuestro Git con nuestro script de entrenamiento, donde tendríamos la opción a poder también, obviamente, crear un contenedor donde pudiéramos desplegar toda esta solución para no depender de todas estas dependencias que habíamos comentado antes que pudieran existir, ¿no? Por la elección de distintos frameworks y tal. Obviamente, todo esto, la parte del Docker, ya sabemos que con GitHub Actions, con CI/CD, se puede automatizar y podemos crear pipelines que automáticamente creen contenedores, no tendríamos ningún tipo de problema, pero lo interesante es que aquí vemos como el DVC, el Data Versioning Control, interviene dentro de nuestro repositorio teniendo este puntero que hablábamos a los datos, y a medida que vamos actualizando los datos, se van disparando diversos pipelines dentro de nuestro repositorio que nos permitan, en primer lugar, tener un despliegue automatizado que merezca la pena. Y por otro lugar, pues disponer en conjunto tanto de un repositorio como de un modelo que se encuentre actualizado de esos datos, ¿vale? Y es básicamente el proceso, yo creo que de MLOps en su conjunto, con las herramientas con las que hoy en día contamos. Y bueno, los ejemplos que hemos mostrado, pues intentamos bueno, nosotros dentro de la empresa, obviamente, transferirlos a todo el mundo que trabaja con nosotros, que se dedica a este tipo de tareas, y son, creo yo, buenas prácticas a tener en cuenta por cualquiera que se quiera meter dentro de este mundo y que quiera tener un conjuntillo de buenas prácticas curiosas que le permitan ser competitivas dentro del sector, ¿vale? Bueno, eso es un poco el resumen de todo. Sí, ya, igual me he extendido muchísimo más, ¿no? Y ya está, muchísimas gracias. Bueno, Sergio, gracias por contar conmigo. Gracias. Ojalá que la cobertura hubiera sido un poco más pregunta. Sí. Empieza. Sí, por favor. La verdad que, bueno, muchas gracias por la charla. También viendo un caso de éxito que dicen las tecnologías que se utilizan, eso es muy útil, eso ahorra muchísimo tiempo luego Sí. a la hora de tener que hacer una cosa a otra, ¿sabes? Efectivamente. Este caso de uso funciona con esta tecnología y va adelante. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, que soy súper lego en la materia de Machine Learning, un roadmap mínimo a lo mejor desde mi punto de vista, para empezar a ver algo. Pues el roadmap mínimo viene siendo ser conocedor de alguna de las tecnologías
mínimas que existan dependiendo de la especialidad que quieras tener a la hora de empezarte a dedicar a esto. ¿Queremos dedicarnos a una tarea de visión por computador? ¿Por qué digo que tenemos que caer en ser muy específicos en lo que queremos hacer? Porque es que hoy en día dentro de la industria existen perfiles para cada una de estas tareas específicas. Estamos hablando de que hay empresas que contratan a un Computer Vision Engineer solo para tareas de visión por computador. Un ingeniero de procesamiento de lenguaje natural. Pues claro, para cada una de esas tareas existe un framework de referencia. Obviamente, en caso de que quisiéramos dedicarnos a la visión, pues PyTorch, TensorFlow o Keras son las 3 de referencia. Yo creo que va a ser complicado que de aquí a un tiempo haya ninguna otra que les pueda plantar cara. Eso en primer lugar. Si quisiéramos ser expertos en análisis de datos, centrándonos exclusivamente en datos de naturaleza tabular, datos en tablas, como lo conocemos de siempre, ¿no? Pues centrarte en tener un mínimo conocimiento a lo mejor de un lenguaje estadístico como R y empezar a funcionar con muchas de las librerías que en R se proponen para precisamente todo este tipo de cuestiones, como por ejemplo las provistas en Tidyverse, que aquí aglutina prácticamente todo el proceso desde lectura de datos, manejo de los data tables, ¿no? De las tablas, y la posibilidad de implementar modelitos para empezar a andar. Yo, si me quisiera enfrentar hoy en día a un problema de Machine Learning desde cero, sería consciente de dónde querría aplicar el Machine Learning. Esa es la primera pregunta. En la medida en la que la sepamos responder, nos iremos a un framework u otro. Y luego, el resto de cosas que se han mostrado en esta charla son buenas prácticas para ponerlo en producción. Y para ser, obviamente, eficiente en cuanto al manejo de datos que hagamos, en cuanto al despliegue que queramos hacer, que lo queramos automatizar, perfecto. Pero claro, eso ya entiendo que va a un criterio un tanto más experto, industrial, e igual desde el punto de vista del usuario en su casa no tiene a lo mejor la valía que yo le doy dentro por ejemplo, del departamento y dentro del área de inteligencia artificial. Pero yo me haría experto en cualquiera de estos frameworks y tendría muy claro dónde me querría especializar. Sí, ¿alguna pregunta más? Que para una segunda edición con un taller práctico. Sí, eso sí. Hombre, lo interesante yo creo que... Yo dirigí a los organizadores también, ¿eh? Lo interesante quizás sería precisamente proponer dentro de la mano de cualquiera de estas tecnologías un taller donde pudiéramos tener pues algo sencillo. Una cata en donde pudiéramos implementar desde ser una solución que no obviamente ni fuera... Porque al final somos dependientes del hardware donde la ponemos a funcionar, ¿no? Claro. Para esto existen muchos servicios como Google, que dispone de Google Colab, que es una maravilla, donde podemos tener un notebook de Python, en donde podemos descargar dependencias, instalarlas, se nos provee de una máquina virtual con una Nvidia 100, creo, si no me equivoco, así que ahí vamos a tener recursos de sobra. Nos tiene que acompañar un poco más la cobertura, y si los organizadores se proponen en mejorar eso, vamos, cuando quieran. Una pregunta relacionada con la NPU. También hay otro procesador que se llama TPU. Las TPU. ¿Cuál es la diferencia entre NPU y TPU? Que realmente hasta hace bien poco se relacionaba exclusivamente las redes neuronales al cálculo tensorial, ¿vale? Que los tensores no dejan de ser más que de matrices en múltiples dimensiones. Son matrices tridimensionales o incluso de 4 dimensiones, son un poco, ¿no? Un poquillo voladas. ¿Por qué se idearon así las primeras redes neuronales? Porque se querían aprovechar de algún modo la paralelización que nos ofrecían las GPU. ¿Por qué? Porque en los entornos gráficos estamos acostumbrados a trabajar con 3 dimensiones como poco. Estamos acostumbrados a renderizar, a influir en las 3 dimensiones para llevar a cabo un renderizado o un streaming en tiempo real, de lo que sea, ¿no? Pues claro, con un cálculo tensorial lo que conseguimos, y con una GPU lo que conseguimos, es llevar a cabo la paralelización del cálculo de todos esos tensores aprovechando el hardware al máximo de la GPU. ¿Qué pasa? Que la TPU nació como un intento de adaptar el 100% del hardware de una GPU al cálculo de tensores y obviar el resto de características que nos ofrece una GPU que no estamos utilizando. A lo mejor Nvidia con la RTX nos proveía de la tecnología del Ray Tracing, para el cual tendrá pues, un microcontrolador dedicado exclusivamente a realizar esa tarea de manera óptima. Pues igual no lo necesitamos y es un coste que podemos obviar. Por eso nacieron las TPU. ¿Qué pasa? Que no han triunfado tanto hoy en día. ¿Por qué? Porque hay muchas soluciones que han nacido en las cuales ya no solo nos basamos en tensores, sino en también tensores interrelacionados entre sí. Y eso a nivel lógico, dentro de las TPU no tenía mucha cabida. Y es por lo que últimamente no se tira tanto de ese tipo de
de procesadores más que para alguna solución hecha a medida para la cual sí sepamos que en una TPU va a ir perfectamente. Que existen muchos modelos que sí que van mucho mejor en una TPU que en cualquier otra cosa, Sí. pero no son flexibles ni prácticos por si queremos en un entorno de laboratorio nosotros ponernos a cacharrear. Igual a lo mejor en un entorno de despliegue, si sabemos que nuestro modelo va mejor en una TPU, deberíamos buscar una plaquita o un ordenador o un servidor que estuviera basado en TPU exclusivamente. Vale. Muchas gracias. No, hombre, faltaría. Con esto terminamos, ¿no? Sí, bueno, pues un placer. A ver, Muchísimas un gracias curso por que me ha dicho los de